Es un privilegio venir a ustedes, hermanos, nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar el tema que se encuentra en Zacarías capítulo 4, que tiene una lección muy maravillosa para nosotros. Pero antes de empezar les voy a leer un pensamiento que se encuentra en el libro Testimonio para los Ministros, la página 509. Y en realidad este corto pensamiento nos habla de lo que vamos a encontrar estudiando Zacarías capítulo 4. Noten lo que dice. El profeta Zacarías representa la forma permanente en que el Espíritu Santo se comunica con la Iglesia por medio de una figura que contiene una admirable lección de ánimo para nosotros. Verdaderamente, hermanos, vamos a estar estudiando esta profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 4, como dice el texto, que tiene una lección admirable, una lección de ánimo para nosotros. Por lo tanto, hermanos, los invito a que me acompañen para pedir la bendición del Espíritu Santo y así podamos empezar nuestro tema de hoy. Vamos a orar. Dios Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te doy gracias por la libertad que tenemos de poder estudiarla y te suplico a través de tu Santo Espíritu que nos guíes, que nos ayudes a entender esta profecía, pues te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro tema se encuentra en Zacarías capítulo 4 y vamos a estar mirando esta profecía que es muy interesante y tiene una lección para nosotros. En realidad vamos a estar mirando la importancia que tiene el espíritu de la profecía en medio de nuestra iglesia, en la iglesia adventista del séptimo día. Entonces los invito, hermanos, que busquen Zacarías capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo del 1 al 6 y después les voy a leer del versículo del 11 al 14 y ustedes pueden leer el resto del capítulo en su tiempo. Pero observen lo que dice. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora les voy a leer del versículo 11 al 14 y dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien, hermanos, entonces aquí tenemos básicamente la profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 4. Entonces, en este estudio queremos saber qué representan. Aquí tenemos esta gráfica que denota, nos muestra lo que acabamos de leer en Zacarías 4. Esta parte de arriba la podemos estudiar en otra ocasión, que tiene que ver con el estudio de los templos, tipo y antitipo. Y está muy relacionada con la profecía que se encuentra en Zacarías 4. Pero por lo tanto nos vamos a concentrar en la profecía de Zacarías 4. Si ustedes notan, allí Zacarías menciona que había 2 árboles, 2 olivos. Después tenemos
un depósito, tenemos un candelabro, tenemos 7 lámparas, tenemos 2 tubos que vierten su aceite de los olivos hacia el depósito. Y del depósito tenemos 7 tubos que están alimentando o están llevando el aceite del depósito a las lámparas. Entonces, esto es lo que estamos mirando aquí en Zacarías 4. Y noten que el contexto de Zacarías 4 tiene que ver con el mensaje que Dios le está dando a Zorobabel. Y le menciona que es a través de su espíritu. Entonces, en este estudio vamos a ver la manera que Dios ha establecido en el cual Dios desea que la iglesia, el calendero, esté recibiendo constantemente su Espíritu Santo y también su palabra. Pero vamos a considerar algunas cosas que también son muy importantes en este estudio. Por ejemplo, aquí nos menciona que dice que esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Ahora, queremos saber un poquito más de esto. Vamos a leer Ageo capítulo 2, del versículo 20 al 23. Porque si ustedes se acuerdan en la historia, cuando se estaba construyendo el templo, después que los hijos de Israel estuvieron en cautiverio y entonces después del cautiverio regresaron a Jerusalén y empezaron a construir las murallas, el templo y toda la ciudad. Entonces en ese tiempo estaba Zacarías, estaba Ageo, estaba Zorobabel. Vamos a ver que Zorobabel era el gobernador, estaba Nehemías y estaba Esdras. Todos ellos estaban trabajando con un mismo propósito para reconstruir la ciudad, el templo y las murallas. Entonces aquí en Ageo capítulo 2, versículo 20 al 23, noten lo que dice. Dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salaltiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si observamos aquí, hermanos, muy importante, en Ageo, acuérdense que Ageo y Zacarías estaban profetizando al mismo tiempo y estaban trabajando para que la ciudad de Jerusalén fuera construida y el templo y las murallas. Entonces aquí está hablando de un mensaje de Dios para Zorobabel y dice claramente que Zorobabel era el gobernador de Judá. Pero aquí en Ageo capítulo 2 nos muestra una profecía que se va a cumplir en estos últimos días, donde dice que Dios va a trastornaré el trono de los reinos, o sea, va a destruir a los reinos y va a destruir las naciones impías. Lo podemos ver también en Daniel capítulo 2, ¿se acuerdan cuando la piedra destruye la imagen? Básicamente es el mismo contexto o la misma idea, el mismo principio de que va a llegar el día en que Dios va a destruir a las naciones malas de estos tiempos. Entonces aquí en Ageo nos está proyectando a un tiempo futuro, una profecía que va a tener su cumplimiento en estos últimos días. Y les digo esto, hermanos, porque vamos a ver que Zorobabel era el gobernador de Judá, era el gobernador que se estaba encargando de la construcción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Pero también llega a ser un tipo para los siervos de Dios. En otras palabras, es un tipo de los siervos de Dios que en estos últimos días van a estar trabajando, o más bien vamos a estar trabajando
para la edificación o la construcción del templo espiritual de Dios. Entonces, este texto es muy importante, hermanos, y les digo esto porque el contexto de Zacarías 4 es un mensaje de Dios a Zorobabel, no solamente del tiempo del Antiguo Testamento, sino también para nosotros, los siervos de Dios de estos últimos días, que están activamente trabajando para construir el templo espiritual. Por lo tanto, Zorobabel llega a ser un tipo de los siervos de Dios de estos últimos días. Ahora, vamos a continuar con la profecía. Tenemos que identificar qué representan los dos olivos, qué representa el depósito, o podemos decir que es como un tazón, ¿verdad? Y qué representan los tubos. Si ustedes noten, había dos tubos, un tubo que viene de un árbol de olivo y el otro tubo que viene del otro árbol de olivo, y vierten su aceite, llevan su aceite al depósito. Y después del depósito hay 7 tubos que están alimentando a las lámparas con ese aceite, con el propósito que las lámparas estén encendidas, que estén dando luz. Entonces vamos a ver que esta es la manera que Dios ha autorizado para que la iglesia esté siendo alimentada por ese aceite que proviene de los dos olivos. No solamente a través del Espíritu Santo, sino también lo que viene siendo la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunas cosas acerca de lo que representan lo que estamos mirando aquí en esta profecía. Vamos a empezar primeramente con el candelero. Candelero. Vamos a ver que este candelabro representa a la iglesia de Dios. Les voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice esto: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces es una verdad muy clara, hermanos, que el candelabro representa básicamente a la iglesia de Dios. Y si ustedes observan en esta profecía, el propósito es que Dios quiere que las lámparas y que esta iglesia, la iglesia de Dios, esté dando luz, que siempre estén encendidas las lámparas y que esté activa, que esté dando esa luz. Por lo tanto, aquí vemos que representa a la iglesia de Dios. Vamos a continuar ahora. ¿Qué pueden representar los dos olivos? Bueno, si leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4, nos dice esto. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces aquí vemos que aquí dice que estos 2 olivos son los 2 testigos. Y básicamente, hermanos, vamos a ver que estos 2 testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Les voy a leer también del Conflicto de los Siglos, la página 310. Y ustedes pueden leer toda la página, porque ahí habla de una profecía muy interesante acerca de estos 2 testigos, acerca de estos 2 olivos, ¿verdad? Que ellos profetizaron durante la Edad Oscura. Pero noten lo que dice esto. Dice: y acerca de los 2 testigos, el profeta declara más adelante: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Apocalipsis 11:4 y Salmos 119:105. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo.
Entonces voy a terminar ahí, hermanos, leyendo, pero ustedes pueden leer toda la referencia. Habla de algo muy interesante de lo que sucedió durante la Edad Oscura acerca de estos dos testigos que básicamente representan la palabra de Dios, representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a continuar. Ahora, ¿qué representa el aceite? Si ustedes notan, de los dos olivos viene el aceite. El aceite es extraído a través o viene por estos dos tubos y es llevado al depósito. Y después del depósito, a través de los 7 tubos, es llevado finalmente a las lámparas. Entonces queremos saber qué representa el aceite. Pues básicamente el aceite, así como también en Mateo capítulo 25, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, el aceite representa el Espíritu Santo, representa la palabra de Dios. Ustedes lo pueden leer leyendo Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 336 y la página 337. Allí el Espíritu de Profecía dice esto. Dice, hablando de las 10 vírgenes, pero el contexto, ¿verdad?, está hablando del aceite. Noten lo que dice. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, hermanos, que el aceite, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, representa el Espíritu Santo, y también, como dice en Zacarías, no por ejército, ni espada, sino por mi espíritu. Entonces vamos a ver que el aceite representa al Espíritu Santo y también representa a la palabra de Dios. Es muy interesante lo que vamos a ver en esta profecía. Vamos a ver que el aceite representa la palabra de Dios. Noten esto, noten de dónde viene el aceite. El aceite viene de los dos olivos y es transferido o llevado al depósito. Quiere decir que el aceite representa la palabra de Dios traída o llevada o inspirada a través de su Santo Espíritu al depósito. Y vamos a ver que el depósito representa, como dice aquí, el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía viene siendo el depósito donde es almacenado la palabra de Dios que viene de estos dos olivos y es llevada a ese depósito que representa el espíritu de profecía. Representa, en otras palabras, los escritos del espíritu de la profecía, porque sabemos que el espíritu de la profecía tiene que ver con la palabra de Dios. Básicamente es la palabra de Dios interpretada, la palabra de Dios explicada de tal manera que es almacenada en este depósito y de allí es llevada a las lámparas para que las lámparas estén encendidas y estén dando luz. Entonces el aceite, hermanos, representa la palabra de Dios, porque viene del Viejo y el Nuevo Testamento, llevada o transmitida a través de su Santo Espíritu al depósito, que viene siendo el lugar donde se encuentra la palabra de Dios almacenada a través del Espíritu de la profecía. Les voy a leer algunas referencias que son muy, referencias que ya las conocemos, pero se las voy a leer. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice esto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces sabemos aquí, hermanos, que está hablando de la iglesia remanente. La iglesia remanente, y una de las características de la iglesia remanente es que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, si leemos Apocalipsis 19:10, dice esto: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, el testimonio de Jesucristo básicamente es el espíritu de la profecía. Y verdaderamente, hermanos, lo que estamos mirando aquí es que el depósito que está encima del candelabro representa el espíritu de la profecía, representa ese tazón donde se encuentran los escritos inspirados por Dios y su Espíritu, que provienen directamente del Viejo y del Nuevo Testamento. En otras palabras, es el aceite, es la palabra de Dios, ¿verdad?, que viene del Viejo y el Nuevo Testamento y es llevada al depósito. Y el depósito es el lugar donde se encuentran los escritos del espíritu de la profecía, que viene siendo la misma palabra de Dios, pero de una manera explicada, y hecha sencillamente para que de allí los 7 tubos la lleven a las lámparas. Ahora, queremos saber qué representan estos 7 tubos, y queremos saber también qué representan estos 2 tubos. Vamos a ver, hermanos, esto. Es muy interesante que estos dos tubos son lo que representan los medios que Dios usa para extraer o para sacar la palabra de Dios del Viejo y del Nuevo Testamento y llevarla al depósito. Y lo único que Dios usa, lo único que Dios ha inspirado y que Él ha autorizado, que pueden ir directamente al Viejo y al Nuevo Testamento y poder sacar las profecías y poder explicarlas o poder llevarlas a este depósito, son los medios a través que Él usa, que es el don del espíritu de la profecía, que viene siendo a través de sus profetas. Dios usa a sus profetas, los únicos que tienen la autoridad de ir al Viejo y al Nuevo Testamento y poder sacar las profecías y poder explicarlas, explicarlas de tal manera que las puedan depositar en este depósito. Y de allí, noten esto, del depósito vemos 7 tubos. Estos tubos, hermanos, vamos a ver que representan el ministerio, representan a los ministros, representan a los pastores. Y ahorita les voy a leer algunas referencias del espíritu de la profecía que nos comprueba esto. Son los pastores, son los ministros que tienen la autoridad y tienen ese derecho de alimentar a las lámparas. Tienen la responsabilidad de estar alimentando a la iglesia. Y por eso estos 7 tubos están conectados o tienen que sacar el aceite del depósito. Noten esto, es muy importante. Noten que estos tubos no están conectados directamente a los 2 árboles de olivo, sino más bien tienen que ir al depósito y obtener el aceite y llevarla a las lámparas. Los únicos que tienen la autoridad de ir directamente al Antiguo y al Nuevo Testamento son los profetas de Dios, los profetas de Dios que tienen la autoridad de interpretar lo que está escrito en el Viejo y el Nuevo Testamento. Y después los ministros, los pastores, tienen que ir al depósito y obtener el aceite y entonces llevarla a las lámparas. De otras maneras, alimentar a la iglesia con el mensaje que se encuentra en el tazón, en el depósito. Entonces, hermanos, vamos a ver que el depósito representa el espíritu de la profecía. Ahora les voy a leer algunas referencias que nos van a ayudar a entender esto.
La primera que les voy a leer se encuentra en Testimonio para los Ministros, la página 336 y la página 337. Noten lo que dice esta referencia, es muy interesante lo que dice aquí. Testimonio para los Ministros 336 y 337 dice, y esto es algo muy interesante porque acuérdense que hemos visto que vamos a ver que los 7 tubos representan a los pastores. Es la responsabilidad de los ministros y los pastores de Dios de alimentar a la iglesia. Pero ¿qué está sucediendo? Noten lo que dice esta referencia. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar al rebaño mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos de anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados. El Señor Jesús estaba presente mientras daban aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío y de la lluvia del cielo. Evidenciaban que no habían recibido la ministración de los ungidos descritos por Zacarías. Véase el capítulo 4, para que ellos a su vez pudieran ministrar a otros. Cuando los ungidos se vacían a través de los canales de oro, el aceite dorado mana de ellos hacia los vasos de oro para fluir hacia las lámparas, las iglesias. Esta es la obra de todo verdadero y consagrado siervo del Dios viviente. El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan presentar la palabra del Señor. No inculcan ideas que serán una bendición para los que escuchan. Es un forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo. Hermanos, esta referencia es muy seria de lo que está hablando aquí, porque primeramente nos menciona, como ya les había dicho, que los tubos representan a los pastores, representan a los ministros. Y aquí dice que los pastores, en vez de estar recibiendo el aceite del tazón, en vez de estar recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo la palabra de Dios para que a la vez pudieran alimentar a las lámparas, están haciendo lo contrario. Entonces aquí dice que están presentando un forraje barato, muy barato. Y dice que muchos de sus sermones, dice mayormente compuestos de relatos de anécdotas. Cosas que en realidad no ayudan espiritualmente al rebaño. Entonces, ¿por qué sucede esto en la iglesia, hermanos? Porque los ministros, como dice aquí, los ministros no están recibiendo el aceite directamente de este depósito. No le están recibiendo y por lo tanto no pueden compartirlo a las lámparas. En su lugar están hablando de anécdotas. Están presentando, como dice aquí esta referencia, un forraje muy barato. Un forraje barato que en realidad no ayuda al rebaño para prepararse para lo que está por venir, ¿verdad? Los eventos finales y la segunda venida de Cristo. Entonces es algo muy serio, hermanos, lo que está pasando en la iglesia. Pero básicamente aquí nos está diciendo que los pastores, los ministros, tienen que estar recibiendo el aceite del depósito para que a la vez ellos puedan transmitirlo a la iglesia, a las lámparas. Entonces, que Dios nos ayude. También les voy a leer la página 188 de este mismo libro de Testimonios para los Ministros. Noten lo que dice esto. 188.
leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. Los 2 olivos vierten su áureo aceite por medio de los tubos de oro, en el áureo depósito del cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa el Espíritu Santo. Los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los siervos de Dios pueden obtener victorias solo por medio de la pureza interior y la limpieza de corazón y la santidad. Entonces, hermanos, ahí está hablando bien claro que dice que los ministros de Dios en estos últimos días tienen que estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. Nuevamente, hermanos, nos comprueba que estos 7 tubos representan a los pastores, los ministros. Son los que tienen la autoridad, son los que tienen esa responsabilidad de estar alimentando a la iglesia para que esté encendida las lámparas. Y dice el texto que tienen que estar surtidos de este aceite. Entonces dice que los siervos de Dios pueden obtener victoria solo por medio de la pureza interior, la limpieza del corazón y la santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos hablando de la palabra de Dios, de la misma palabra de Dios que proviene del Viejo y del Nuevo Testamento y que es llevado al depósito. Y el depósito representa el lugar donde es depositado ese aceite, que es el espíritu de la profecía. Es la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, pero de una manera explicada, de una manera llevada a este tazón, y representa básicamente los escritos del espíritu de la profecía, ¿verdad? Lo que conocemos como los escritos de la hermana White. Ahora, es muy interesante que entendamos esto, hermanos, que no solamente representan los escritos de la hermana White, sino que también en este tazón se encuentran los escritos del profeta, el Elías antitípico, el último mensaje que Dios va a enviar a la iglesia, que representa el 4º ángel, representa el mensaje del Elías antitípico. Aquí también se encuentran esos escritos, no solamente los escritos de la hermana White, sino también se encuentran los escritos del Elías antitípico, porque son los únicos que tienen la autoridad de ir al Viejo y al Nuevo Testamento y extraer o traer las profecías que contienen la palabra de Dios y explicarlas y llevarlas al depósito, de tal manera que los ministros y también nosotros, pero principalmente los ministros, puedan ir al depósito y puedan sacar ese aceite de una manera que ya esté explicada, de una manera que sea fácil de entender, de una manera que pueda ser clara y que la puedan llevar a la vez a la iglesia, a las lámparas. Lamentablemente, hermanos, ¿qué está sucediendo hoy en día? Pues lo que está sucediendo, hermanos, es de que hay una obra mala, una obra diabólica. Ahorita les voy a leer la referencia, que esas son las palabras que usa la misma hermana White acerca del espíritu de la profecía. Por ejemplo, les voy a leer esta referencia, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 54 y 55. Noten lo que dice. Y les voy a explicar esto porque vamos a ver de que el enemigo no quiere que el espíritu de profecía se esté llevando o se esté predicando o se esté presentando a la iglesia. No quiere, el enemigo no quiere que la iglesia esté recibiendo la enseñanza que se encuentra en el depósito. No quiere, porque sabe que si la iglesia está recibiendo la enseñanza que se encuentra en este depósito,
la iglesia va a estar encendida, va a estar dando luz, va a estar activa, va a estar marchando hacia adelante y va a estar cumpliendo los propósitos de Dios. Entonces el enemigo no quiere eso. Por lo tanto, trabaja con los pastores para que estén dando un forraje barato, un mensaje de paz y seguridad, y que no estén recibiendo el aceite, que no estén alimentándose del depósito. Y acuérdense ahorita, les voy a explicar, y estamos mirando de que en este depósito representa el Espíritu de Profecía, ese lugar donde se encuentran los escritos del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Los escritos de la hermana White, pero también se encuentran los escritos del Elías antitípico, del último profeta que Dios va a enviar a la iglesia adventista del séptimo día, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces es muy importante, hermanos, no quiero que pierdan ese punto, que el depósito representa el espíritu de la profecía, el don del espíritu de profecía, tal como se ha manifestado en la profeta de Dios, la hermana Elena G. de White, pero también como se ha manifestado en el mensajero Elías antitípico, Víctor Húter. Entonces aquí se encuentran todos esos escritos, ¿okay? Pero noten lo que dice la hermana White aquí. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 54 y 55. Noten lo que dice. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Esta referencia, hermanos, está muy buena, muy interesante, porque aquí dice, el Espíritu de Profecía, la misma hermana White, la profetisa de Dios, dice esto, que se iba a encender un odio satánico contra los testimonios de Dios. Y la obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia, de las iglesias en ellos. O sea, lo que quiere Dios es de que lo que quiere el diablo es de que la iglesia pierda la fe en el espíritu de la profecía. No quiere el diablo que la iglesia esté recibiendo las enseñanzas que vienen del espíritu de la profecía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si reciben el mensaje que es traído por el Espíritu de Dios, entonces la iglesia va a estar marchando, va a estar dando luz, va a estar activa, se va a preparar para la segunda venida de Cristo. Entonces obviamente el diablo no quiere que los ministros estén alimentándose de este aceite que está en este tazón. ¿Por qué? Porque saben que si recibe esa verdad, la iglesia va a estar bien. Y por lo tanto el enemigo trabaja principalmente con los pastores, con los ministros, para que desprecien, rechacen este sistema, este método que Dios ha usado, que Dios ha autorizado para que la iglesia reciba la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos apreciar este estudio y podamos ver la importancia que tiene el espíritu de la profecía, que básicamente viene siendo los escritos de la hermana White, incluyendo también los escritos del Elías antitípico, que viene siendo el último profeta que Dios envió a la iglesia. Eso ustedes lo pueden encontrar leyendo Malaquías capítulo 3, Malaquías 4, Testimonio para los Ministros 475, donde Dios promete
enviar el mensajero, el Elías antitípico, antes del día grande y terrible del Señor. Por lo tanto, este tazón representa el espíritu de profecía, representa el lugar donde están almacenados todos los escritos, todas las verdades, todas las profecías que son extraídas del Viejo y del Nuevo Testamento, y de allí tienen que ser llevadas a las lámparas, a la iglesia. Ese es el método, o esa es la manera que Dios ha establecido este sistema tan hermoso, tan perfecto, para que la iglesia esté recibiendo la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de este estudio, hermanos, acuérdense que tiene que ver con el espíritu de la profecía, tiene que ver con profecías. Por eso se llama el don del espíritu de la profecía, porque estamos hablando de profecías. La obra que hizo la hermana White y el mensajero es de ir al Viejo y al Nuevo Testamento y de traer las profecías, de traerlas y explicarlas de una manera clara y sencilla, de tal manera que los ministros, pastores, puedan ir al depósito y extraer, sacar esa enseñanza, esa verdad y transmitirla a la iglesia. Es bien importante que entendamos eso. Solamente tiene que ver con las profecías. Porque mire, si consideramos un ejemplo, Juan 3:16. Para considerar Juan 3:16 no necesitamos necesariamente un profeta que nos explique Juan 3:16, porque el lenguaje es muy claro. Es muy claro la manera que Dios nos está hablando. Pero cuando consideramos estudios como las trompetas, los sellos, la marca de la bestia, las bestias, todas estas profecías, la única manera que el pueblo de Dios pueda entender esas profecías es a través del espíritu de la profecía. Por eso tenemos que ir al espíritu de profecía. Tenemos que ir y mirar el mensaje que Dios ha enviado a la iglesia a través de estos escritos para que nosotros podamos entender esas profecías que vienen del Viejo y del Nuevo Testamento. Y de esa manera recibir la luz, recibir la palabra de Dios, recibir el Espíritu de Dios, de tal manera que nosotros podamos estar dando luz, que nos podamos estar alimentando y que nos podamos preparar para lo que viene. Ahora les voy a leer también esta referencia. Esta referencia se encuentra en especial para la Conferencia General de 1950, escrita por Victor Houteff, el Elías antitípico, y se encuentra en la página 7 y la página 8, hablando del mensaje del Elías antitípico. Y dice esto: todo cuanto sea posible se estará haciendo para torcer la verdad y así distraer y desalentar a los creyentes a fin de desviar su atención del mensaje de Elías a cualquier otra cosa. Esto será el modo de proceder del diablo a medida que va acercándose el día de Jehová y mientras Elías está advirtiendo de ello. Y a medida que el rollo de verdad va abriéndose y mientras que las profecías van revelándose. Su obra y sus interpretaciones de las profecías del gran día del Señor lo van a identificar como el profeta Elías prometido. Testimonio para los ministros, la página 475. Por eso se indignará el diablo más que nunca. Sin embargo, la única seguridad para todos se hallará en las enseñanzas de Elías, porque no habrá ninguna otra voz de autoridad divina con la verdad presente, el tema del día del Señor grande y terrible, a quien uno puede dirigirse. Cualquier otro arrastrará a sus víctimas ciegos a la perdición. Nuevamente, hermanos, tenemos esta referencia que nos muestra que la única seguridad para nosotros es de ir al tazón, donde se encuentran los escritos, no solamente de la hermana White, sino también los escritos del Elías antitípico. Es lo único que Dios ha autorizado para que la iglesia esté recibiendo
la luz, para que esté recibiendo la palabra de Dios, esté recibiendo el mensaje de Dios. ¿Cuál es el problema que sucede hoy en día, hermanos? Lo que sucede es esto, que muchos ministros, en vez de seguir este plan, este plan que Dios ha establecido, muchos de ellos se conectan directamente con los dos árboles de olivo y sacan sus propias interpretaciones en cuanto a las profecías que contiene el Viejo y el Nuevo Testamento. Y por eso hay mucha confusión en la iglesia. Un pastor enseña de una manera y otro pastor enseña de otra manera. Un pastor tiene su propia interpretación en cuanto a la ley dominical, a las bestias, a las trompetas y los otros estudios, y otro pastor tiene su propia interpretación personal. Entonces lo que sucede en la iglesia cuando esto sucede es de que hay mucha confusión, porque cada pastor tiene sus propias interpretaciones, y lo que pasa es de que la iglesia, la gente queda más confundida y en realidad no entienden cuál es el contexto, cuál es la verdadera verdad. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el método que Dios ha autorizado, el método que Dios ha aprobado, en el cual la iglesia ha de recibir esa enseñanza, esa verdad traída por el espíritu de la profecía. Y por eso surge que hay mucha confusión. Muchos pastores, como dice la referencia, están presentando un forraje barato, mensajes de anécdotas, mensajes de paz y seguridad, mientras otros pastores están enseñando interpretaciones privadas. Confunden a la gente porque un pastor predica de una manera, otro enseña de otra manera, y lo que llega a hacer es de que llega a ser como un tipo de confusión que la gente, los hermanos no entienden. ¿Por qué? Porque no se sigue lo que está aquí escrito. Si seguimos este plan, hermanos, entonces vamos a entender claramente el mensaje profético. Vamos a entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a entenderla y vamos a estar siendo alimentados correctamente. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Yo los invito para que sigan estudiando el mensaje. Estudiemos el mensaje del Espíritu de la Profecía. Este mensaje es muy importante para nosotros. Pero también, hermanos, estudien lo que viene siendo el mensaje del Elías antitípico, que básicamente son todos los estudios que hemos estado estudiando. Están basados concretamente en el fundamento de las Santas Escrituras, del Viejo y el Nuevo Testamento. Allí es donde está el fundamento. Si es Ezequiel 9, la purificación de la iglesia, el sellamiento de los 144,000, todos los estudios que hemos estado estudiando, no es un mensaje nuevo, por así decirlo, sino más bien el fundamento está en la palabra de Dios. Está allí ese fundamento. Simplemente es traído al depósito y explicado de tal manera y de tal forma que nosotros podamos entender claramente esas profecías, claramente, y así podamos digerir el mensaje y poder aceptarlo. Hermanos, voy a terminar leyendo la última referencia. Se encuentra en Testimonio para los Ministros, la página 510 y la página 511. Y dice esto: esta es la obra que el Señor desea que cada alma preparada realice en este tiempo, cuando los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, para que no soplen hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. No hay tiempo para la complacencia propia, hay que aparejar las lámparas del alma. Deben recibir el aceite de la gracia, deben extremarse las precauciones para impedir la decadencia espiritual, no sea que el gran día de Dios nos sorprenda como ladrón en la noche. Cada testigo de Dios debe trabajar inteligentemente ahora en el tipo de actividad que el Señor le ha señalado. Cada día debemos obtener una experiencia viva y profunda con respecto al perfeccionamiento del carácter cristiano. Cada día debemos recibir el aceite santo
a fin de poder impartirlo a los demás. Todos pueden ser portaluces ante el mundo si lo desean. Debemos esconder el yo en Jesús, de manera que no se vea. Debemos recibir la palabra del Señor en forma de consejos e instrucciones y comunicarla con gozo. Se necesita ahora mucha oración. Cristo ordena: orad sin cesar. Esto es mantener la mente dirigida a Dios, fuente de todo poder y eficiencia. Hermanos, la referencia está muy clara. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos orar, necesitamos estar recibiendo ese aceite, necesitamos estar perfeccionando el carácter cristiano para que se esconda el yo, ¿verdad? Necesitamos estar recibiendo el aceite santo, como dice aquí. Necesitamos estar estudiando, recibiendo el mensaje que está en este depósito. Necesitamos estar orando como nunca antes, para que podamos estar listos. Hermanos, este es el mensaje que nos trae Zacarías capítulo 4. Si nosotros obedecemos esta manera que Dios ha establecido, vamos a ser bendecidos, vamos a ser llenados de ese ánimo, de esa esperanza, y finalmente Dios nos promete que vamos a ser salvos si obedecemos lo que Dios ha establecido. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo, mi oración, y espero que hayan entendido esta parte de Zacarías capítulo 4. En otra ocasión vamos a poder estudiar lo que viene siendo el tipo, lo que me dicen los templos, tipo y antitipo. Pero hermanos, que Dios los bendiga. Voy a terminar con una oración. Vamos a orar. Dios Padre, te doy gracias por tu presencia y tu ayuda al estudiar este tema. Te pido que bendigas a cada persona que lo va a ver, que pueda entender el principio que encontramos en Zacarías 4. Ayúdanos y bendícenos para que podamos seguir adelante fielmente, confiando en ti y llegar hasta el tiempo que establezcas tu reino. Pues te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración. Amén.